Las funciones del lenguaje son las distintas finalidades por las que se establece el acto de la comunicación, la intención por la que nos comunicamos. ¿Qué intención puede tener el emisor a la hora de transmitir un mensaje al receptor? Pues aquí os la he puesto. Contar una anécdota, narrar una historia, describir a una persona, informar de un suceso, convencer a alguien, explicar, aconsejar, opinar. Dependiendo de esta intención que el emisor tenga, empleará el lenguaje con una función. Estas funciones del lenguaje están relacionadas con los diferentes elementos de la comunicación que estudiamos en el proceso comunicativo. Aquí lo vemos, por ejemplo, la función expresiva está relacionada con el emisor, porque se emplea cuando transmite sus emociones o expresa su opinión, y así, con cada uno de los elementos, podemos relacionar una de las funciones del lenguaje que ahora veremos. Según la intención del emisor, debe elegirse la modalidad de expresión más adecuada para que estas funciones del lenguaje se utilicen con éxito. Por ello, el emisor deberá utilizar, dependiendo de su intención, una determinada modalidad oracional. ¿Cuáles son estos tipos de oraciones que puede utilizar? Os he puesto una tablita para que veáis más claro todas las posibles modalidades oracionales. Podemos utilizar la oración enunciativa, que sirve para afirmar o negar algo, por ejemplo, me gusta el pan o no me gusta el pan. Si nuestra intención es preguntar algo, utilizaremos la oración interrogativa. Si la respuesta a esa pregunta es sí o no, como en el caso de vendrás mañana, decimos que es interrogativa parcial. Pero si la pregunta la formulo utilizando una de las 6 W, que sabemos que son dónde, cómo, cuándo, por qué y quién, como en el caso de dónde vives, sería una interrogativa parcial. No se puede responder con sí o no, como en la total, sino que requiere de otro tipo de respuesta. Por último, la oración interrogativa puede ser directa si empleamos los signos de interrogación, como en el caso de ¿cómo estás? Y si no los uso, sería interrogativa indirecta, que lo que hago es utilizar un verbo de lengua como preguntó, como vemos en el ejemplo de me preguntó cómo estaba. También podemos utilizar oraciones exclamativas, que usamos para expresar emociones y son las que vemos entre signos de exclamación, como en qué buena persona eres. Si lo que queremos es expresar un ruego, una orden, una prohibición o una petición, como en dame mi bolígrafo azul, estaríamos usando una interrogación, una oración imperativa. Si queremos expresar duda, utilizaremos la oración dubitativa, que os he puesto algunos adverbios de duda que utilizamos en este tipo de oraciones, como quizá, probablemente. Vemos el ejemplo de quizá apruebe, a lo mejor juego el partido. Y si queremos expresar un deseo, utilizaremos la oración desiderativa, como vemos en ojalá nos veamos o me gustaría acompañarte. Visto estos dos aspectos que tienen relación con las funciones del lenguaje, vamos a profundizar en cada una de ellas. La función referencial o representativa, hemos visto que el elemento de la comunicación con el que se relaciona es el contexto. Tiene la intención de informar de modo objetivo, es decir, vamos a informar sobre hechos, sobre datos, fechas. La modalidad oracional más frecuente en este tipo de función es la oración enunciativa. Vemos algunos ejemplos como Madrid es la capital de España o el 25 de abril es mi cumpleaños. Todos son datos y hechos objetivos. Por otro lado, podemos encontrarnos la función metalingüística, que va a estar relacionada con el código y tiene la intención de informar sobre el lenguaje, ya sea mediante definiciones o aclaraciones, y utilizaremos también la oración enunciativa. Por ejemplo, volar se escribe con V, guapo es sinónimo de hermoso, siempre vemos ejemplos relacionados con cuestiones ortográficas, con cuestiones de la lengua, etc. Podemos encontrarnos también la función expresiva o emotiva, que va a estar relacionada con el emisor, ya que su intención es manifestar emociones, deseos, estados de ánimo, sentimientos. Siempre va a informar de modo subjetivo. La modalidad oracional, que vamos a encontrarnos con una función expresiva, puede ser la enunciativa y las exclamativas. Por ejemplo, me encanta tu camiseta o
Qué bonito. Por otro lado, la función apelativa o conativa va a estar relacionada con el emisor. Su intención es influir para que actúe de una determinada manera o provocar una respuesta. Por eso van a ser oraciones imperativas e interrogativas, como en abre la ventana o vienes mañana. La función fática va a estar relacionada con el canal. La intención es iniciar, mantener, comprobar o cerrar la comunicación. Vamos a utilizar la modalidad enunciativa, interrogativa o exclamativa, como vemos en vale, me escuchas, hasta luego, siempre para comprobar, iniciar o mantener esa comunicación. Y por último, la función poética, que va a estar relacionada con el mensaje. Su intención es embellecer nuestra forma de hablar con el uso de recursos literarios. Podemos utilizar cualquiera de las modalidades oracionales que hemos estudiado. Y aquí os he puesto algunos ejemplos, como te he llamado 1.000.000 de veces o el tiempo es oro.